Buenas mis jóvenes Padawan, bienvenidos a mi canal, seguimos hablando de ciencia ficción. Esta vez me voy a salir un poco de la línea que he seguido hasta ahora, ¿no? Hasta ahora hemos estado hablando de la ciencia ficción como literatura, de la fantasía como literatura. Hemos caracterizado esta ciencia ficción y ahora vamos a hablar un poco más de las historias. Primero, no vamos a hablar tanto de la ciencia ficción, aunque el ejemplo que les traigo es de ciencia ficción, pero vamos a hablar de un estereotipo, no un arquetipo, que se ha vuelto estereotipo más en la fantasía que en la ciencia ficción, aunque no es privativo ni de la fantasía, ni de la fantasía heroica, que es donde más se usa, ni de la ciencia ficción tampoco. Es decir, es un arquetipo de las historias en general. Me refiero al camino del héroe, o más bien, los caminos de los héroes. ¿Qué significa esto? Bueno, primeramente, los arquetipos son personajes tipo. No debemos confundir con los estereotipos. Un estereotipo es simplemente, digamos que una marca de mercado. Un estereotipo es simplemente algo que nosotros podemos identificar, pero generalmente responde a personajes muy planos. Es decir, el héroe, el villano genérico, el mago, el hechicero. En el caso de la ciencia ficción, el héroe espacial, el alienígena malvado, y así, existe un montón de estereotipos. El arquetipo es algo un poco más complejo. El arquetipo está más relacionado con los tipos de personajes. Entonces, en la fantasía heroica, o sea, en la fantasía, pero sobre todo en la fantasía heroica y en el escenario de ópera espacial de la ciencia ficción, se usa mucho. Me encanta el café. No puedo, me desconcentra incluso tomar café. Decía, el arquetipo del héroe se ha usado tanto que llega a ser el estereotipo, pero las historias llevan un movimiento. Es decir, todas las historias, no tienen que ser solo la ciencia ficción, todas las historias en general van desde un principio, desde una introducción hasta un desenlace. Y debe de haber un conflicto, es decir, es como el verbo en la oración, un movimiento. Y este movimiento lleva al personaje principal desde un estado inicial, por decirlo de alguna manera, a un estado final, o un estado de crisis, de catarsis. Entonces, o sea, pasa por un estado de desarrollo o un estado de crisis y cae en la catarsis. ¿Qué sucede con esto? Sobre todo en la fantasía heroica, en la ópera espacial se usa mucho, el llamado camino del héroe o el monomito, que ha sido usado y vuelto a usar y revuelto a usar. Entonces, no digo que esté mal usarlo, lo que quiero, la razón de este video fundamentalmente es para mostrarles que existen otros caminos que no son el del héroe, o existen modificaciones o evoluciones de este camino del héroe. Me explico. Comienzo por el camino del héroe y el monomito. El camino del héroe proviene, casi todo lo que yo voy a hablar ahora proviene de un análisis que se hace de las historias folclóricas, en especial del cuento de hadas. Vladimir Plot descubrió que al analizar diferentes cuentos de hadas que existen historias tipos o historias básicas y que casi todas las historias modernas son combinaciones de estas historias tipos. De ahí salen determinadas reglas que son violables, por supuesto, pero son reglas para cómo manejar los arquetipos, de la cual la más famosa es el concebido camino del héroe. ¿Qué es el camino del héroe? El camino del héroe es básicamente, hay un personaje protagónico, casi siempre masculino, aunque podríamos emplear un personaje femenino que siga el mismo camino del héroe, pero seguirá siendo un estereotipo masculino, y ahora hablaremos de eso. Tenemos un personaje que no sabe que es un héroe, pero que está llamado a ser un héroe, recibe un llamado, hay una persona, una cosa o lo que sea, una entidad que lo llama para ser héroe. Gandalf llama a Frodo para ser héroe. Obi-Wan Kenobi llama
a Luke Skywalker para ser héroe. Este héroe que no se siente como héroe, que no se reconoce como héroe, entra primero en negación. Y ahí aparece la figura del mentor. Generalmente la fantasía heroica es un caballero, o un mago, o un hechicero, una figura que es relacionada con la paternidad, que instruye al héroe en que inicie su camino. Este camino tiene, por supuesto, pruebas generalmente sobrenaturales, el enfrentamiento al mal o al villano o a lo que sea su antagonista o a varios antagonistas. Este camino lo transforma y al final regresa al estado inicial. En el caso de Bilbo regresa a la comarca, Luke Skywalker no regresa a Tatooine, pero se incorpora a la rebelión transformado. Este es el camino del héroe. ¿Pero dónde viene el camino del héroe? El camino del héroe proviene de lo iniciático, es decir, vamos a empezar de que esto surge del análisis folclórico, de un análisis que se hace de historias antiguas. La más moderna es medieval, si acaso renacentista. O sea, todos los cuentos de hadas, todas las historias analizadas que nos traen al camino del héroe son historias antiguas, por lo tanto son historias machistas, son historias en las cuales son, para empezar, el camino del héroe es una metáfora de la adultez, pero de la adultez del hombre, porque el hombre es el que está llamado a ser guerrero. No hay un pensamiento moderno, no hay un pensamiento feminista, no hay un pensamiento de ningún tipo, no hay ningún tipo de modernidad o de equitatividad aquí. Por eso es que digo que el camino del héroe es un camino masculino. Aunque algunos autores tomen a una mujer y la hagan transitar por el camino del héroe, sigue siendo un camino masculino. ¿Qué pasa? ¿Hay un camino femenino? Sí, por supuesto que hay un camino femenino. Es la llamada Virgo Bellatrix. Yo le diría Bellatrix, pero creo que en latín se dice Bellatrix, así que lo dejaremos así para respetar el latín. Si respetamos el inglés, ¿por qué no respetamos el latín? Entonces, ¿qué sucede con esto? El camino de la Virgo Bellatrix es parecido al camino del héroe, pero tiene una estructura diferente. El camino de la Virgo Bellatrix es, para empezar, en español sería la doncella guerrera. Lo podemos ver en Mulan. Mulan es un ejemplo de Virgo Bellatrix, la doncella guerrera. El poema de la doncella guerrera también es un ejemplo. Es una mujer que por una situación, o sea, no hay un llamado a ser héroe, sino que por determinada situación ella toma la decisión, es decir, no es llamada y entra en negación, ella ya se considera heroína, o al menos hace un intento por ser, por avanzar en el camino, en este camino del héroe o de la heroína. Y la figura paterna no es un mentor. Generalmente es una figura del padre, físicamente el padre, aunque puede ser una figura paterna, X. Entonces, esta figura paterna lo que le pone es trabas. En el poema de la doncella guerrera, el padre le dice: pero tus ojos son bellos, te van a descubrir como mujer, ¿no? Yo miraré al piso como si fuera un traidor, pero si tu pelo es largo, ¿no? Yo me lo cortaré, etc. Es decir, la heroína, la Virgo Bellatrix, ella misma es su mentor y ella misma rompe las posibilidades. O sea, no tiene que ser empujada como es el camino del héroe, sino que ella sola va. Enfrenta a su enemigo, no tiene mentor, tiene una figura paterna, enfrenta a su enemigo y al final el resultado de del camino de la heroína es que, primero, adquiere el reconocimiento que se merece, es realmente reconocida como un héroe y regresa a volver a ser una doncella, porque recordamos que es una Virgo Bellatrix, y generalmente se casa o tiene una historia romántica en la cual es respetada como doncella. ¿Todo muy conservador? Sí, todo muy conservador, porque estamos hablando de historias medievales. Lo más moderno que hay es medieval.
el camino de la Virgo Bellatrix, al igual que el camino del héroe, es un camino medieval. Y no estamos hablando de que estamos haciendo una historia escrita en el siglo XX o en el siglo XXI ambientada en la Edad Media. No, no, estamos hablando de una historia pensada en la Edad Media, es decir, una historia totalmente machista, es una historia que tiene, y además totalmente clasista. Es decir, la Virgo Bellatrix no es una mujer pobre, es una mujer de la media, es decir, Mulan era la hija de un guerrero, la doncella guerrera es la hija de un hidalgo. O sea, hay un llamado de nobleza a la cual ella, como su padre no puede responder, como no tiene hermanos mayores, como tiene una fatalidad al nacer mujer, recordémoslo, es absolutamente medieval todo esto, entonces se sobrepone y es un camino diferente. Ojo, tanto el camino del héroe como el camino de la Virgo Bellatrix son caminos de jóvenes, son de héroes jóvenes. Son personas jóvenes que son llamadas o deciden transitar por el camino del héroe. No es una historia de madurez. ¿Qué sucede con esto? Recordemos que el camino del héroe maduro es un camino diferente. Y es un camino que se bifurca. Es decir, cuando el héroe es maduro, cuando no es un joven que parte de cero y se convierte en un héroe, o una muchacha, doncella, que se convierte en heroína, tenemos el hombre maduro. El hombre maduro ya es un héroe, es decir, ya tuvo una historia de juventud, ya transitó un camino del héroe, digamos que fuera de cámara, y evoluciona y tiene un suceso trágico. Este suceso trágico lo lleva a cuestionar sus principios como héroe. Y entonces aquí hay dos opciones o dos caminos. O se convierte en un villano y a partir de ese punto su camino es de redención. O se convierte en un antihéroe, es decir, logra gestionar esta crisis de fe. Y digamos que pasa mucho en el cómic. El cómic fue el primero en usar este tipo de antihéroes. Es decir, personas que, por ejemplo, Batman tiene un camino del héroe. De hecho, Batman es un personaje bastante plano. Pese a la complejidad psicológica que tiene, su camino y su evolución es bastante plana. Es decir, él no tiene un camino del héroe, él ya es un héroe. Es decir, su proceso de transformación en Batman no es muy... actualmente se ha empleado, pero en historias, sobre todo audiovisuales modernas, pero en el cómic ya él es Batman. Ya es un héroe, de hecho, es un héroe maduro, no es un héroe joven, y que no evoluciona. Es decir, su suceso trágico fue lo que lo convirtió en héroe, y es un héroe plano. Sin embargo, Black Adam tiene un suceso trágico, pero decide ser un héroe, decide mantenerse siendo un héroe, pero no tiene ningún problema con matar, a diferencia de Batman, que es un héroe moral. Batman y Superman son los primeros héroes de esa época, que eran héroes morales. Y digamos que los antihéroes son amorales o inmorales. Claro, el antihéroe ya no es como el camino del héroe. El camino del antihéroe, igual que el camino de la villanía redimida, son caminos un poco más del siglo XX, son caminos, son historias tipo que son como que más modernas, están más dentro de la modernidad, es decir, están más acorde a un pensamiento moderno. ¿Qué sucede aquí con esto? Y no existe el camino de la heroína madura. ¿Qué significa esto? No es que no haya heroínas maduras. Tenemos a Ripley, tenemos a Sarah Connor, tenemos a Motoko Kusanagi. Lo que pasa es que este camino de la mujer madura, en el caso de Ripley, por ejemplo, podría ser un tipo de Virgo Bellatrix, pero vamos a hablar de la evolución de la Virgo Bellatrix ahora. ¿Qué sucede con esto? Que el camino del héroe en general, en plural, el héroe maduro, es un camino de la modernidad y que como es de la modernidad, no es medieval, no establece una diferencia de género. Es decir, el héroe o heroína tiene el mismo camino. El suceso trágico siempre te va a llevar a cuestionar tu fe. Y este cuestionamiento de tu fe viene con la modernidad. Ni al Cid Campeador, ni a Roldán,
ni al rey Arturo, ni a Sigfrido se les ocurriría jamás cuestionar su fe y convertirse en villano. Y por supuesto, tenemos también, debo de llegar atrás en este aspecto, el camino del héroe cambia. No, el camino del héroe ya no es como antes. Igual que el camino de la Virgo Bellatrix ya no es como antes, por una razón simple: las historias no pueden seguir siendo medievales, no pueden tener este canon porque la sociedad evoluciona. Tomemos, por ejemplo, una historia más que clásica, Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Star Wars comienza con una especie de metáfora sobre lo que, de lo que va a tratar. El bien enfrentado al mal, pero no es el bien, las grandes fuerzas del bien enfrentándose al mal, no, es las grandes fuerzas del mal persiguiendo al bien, es decir, el bien está en desventaja. Eso comienza desde el minuto cero de Star Wars. Desde lo primero que se ve en pantalla en Star Wars es una pequeña nave que es la del héroe, que está huyendo de una gran nave que es la del villano. Ahí queda claro de qué va esto. A los no sé cuántos minutos, muy pocos minutos, aparece inicialmente el villano, que es Vader. Claramente el villano, no hay otra manera, no hay errores aquí. Estamos analizando Star Wars, La Nueva Esperanza, la primera película. No vamos a hablar de toda la saga que después le adicionaron cosas. Yo, en lo personal, como historia, o sea, yo soy un gran fanático de Star Wars, pero considero que fue una historia improvisada, no fue una historia creada desde el principio. Ese cuento de que George Lucas tenía pensado seguir el episodio, yo no me lo trago, realmente. La narrativa hay una narrativa para una historia, dio dinero y modificaron esta narrativa, le adicionaron cosas para 3 películas y después quisieron ganar más dinero todavía y le adicionaron para 6. Y ahí convirtieron al personaje favorito de todos nosotros, que era el villano, lo convirtió en una historia de redención. Pero en La Nueva Esperanza, el villano es Vader y punto. ¿Y quién es el héroe? Quien va en la nave. ¿Y quién es? La princesa Leia. Es una Virgo Bellatrix. Es una mujer enfrentada al mal. Ahora bien, ¿dónde está el problema de esto? Es una princesa, ha sido llamada a enfrentar las fuerzas del mal, pero no es, al final de la historia, no es la doncella que vuelve a ser doncella a su casa a casarse. No es Mulan que regresa a casarse, no es la doncella de la cual estaba enamorado el príncipe que se casa con ella. Después, en el Imperio Contraataca, sí desarrolla una historia de amor entre ella y Han Solo y se completa, digamos, que el camino medieval de la Virgo Bellatrix, porque eso era lo que pedía el público o eso es lo que pedía George Lucas, que es una persona indudablemente conservadora y apegada a estas estructuras narrativas medievales. Pero inicialmente, ¿cómo termina ella? De líder, donde no terminó Mulan. Ella termina siendo la líder de la rebelión. No es la líder suprema de la rebelión, pero es la que le coloca la medalla a Han Solo y a Luke Skywalker. ¿Qué pasa? Después de esta escena, personajes secundarios, que son los 2 robots, caen en Tatooine y entonces arranca un camino de héroe paralelo a la historia. O sea, aquí hay 2 historias paralelas. La Nueva Esperanza tiene 2 historias paralelas. Una historia de Virgo Bellatrix que termina en liderazgo y una historia del camino del héroe clásica, que es la de Luke Skywalker, que termina en la transformación, incluso la muerte del mentor, y que se desarrolla mucho mejor como camino del héroe en la trilogía. Y la trilogía, por supuesto, al redimirse el villano, historia que se siembra desde finales del Imperio Contraataca y que se completa con la tercera trilogía, tenemos la historia de un héroe maduro que se convierte en villano y se redime. En esta web están casi todas los caminos. Ahora, después, cuando surge Clone Wars y después Rebels, tenemos un villano que aparece siendo un villano genérico en el primer episodio, un villano de relleno que es Darth Maul, y en Clone Wars y en Rebels me retoman el personaje de Darth Maul y me hacen un camino del villano nuevo. Es decir, Darth Maul es un villano que empieza buscando venganza y termina buscando sabiduría. Nunca se redime.
Porque incluso en el último momento de Darth Maul, en el que Darth Maul muere, él lo que se da cuenta que Luke va a ser el verdadero elegido y que va a destruir a los Sith que acabaron con él. Es decir, él sueña con la venganza. Darth Maul nunca ha dejado de pensar su venganza. Y este camino de la villanía es una evolución del camino del héroe. Hay otros caminos de la villanía que todos, disculpen si los ejemplos son audiovisuales, normalmente hablo de literatura, pero estoy usando no solo ejemplos audiovisuales, sino ejemplos audiovisuales que voy a asumir que todo el mundo ha visto. Es decir, si alguien me está viendo y no ha visto La Guerra de las Galaxias, por favor pida ayuda psicológica o simplemente este no es su canal, debe ir a otro. Creo que todas las personas que están escuchándome es porque en algo les gusta la ciencia ficción y al menos, aunque no les guste, tienen que haber visto Star Wars. Por eso estoy usando Star Wars como ejemplo, para que vean como ejemplo típico, aunque en la literatura de ciencia ficción y la fantasía esto lo pueden encontrar. ¿Qué pasa? El camino del héroe es medieval y el camino de la Virgo Bellatrix es medieval, y ya digamos que ya en los años 70, las historias que se construían en los años 70, no tiene sentido hablar de el honor de una mujer o de la virginidad, no tenía ningún sentido hablarlo. Estábamos hablando más del empoderamiento femenino. Es por eso que Leia inicialmente en la primera película es empoderada, o sea, termina en líder. Su camino de heroína, de Virgo Bellatrix, es diferente, cambia. ¿Y por qué cambia? Se violaron las funciones de prop, se violó el camino del héroe, se violó el monomito. Sí, se violó, claro, para eso está. Estas recetas y estas herramientas están para cambiarlas. Y cambian en función de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo literatura, ciencia ficción, en este caso cine, de lo que estoy hablando, pero básicamente estamos haciendo ciencia ficción para reflejar nuestra realidad. Y nuestra realidad va cambiando, nuestra realidad no es medieval. Es verdad que hay personas que piensan como si estuviéramos en el medioevo, pero ese no es el caso. Estamos hablando de conflictos reales. Y es por eso que el conflicto del villano y el conflicto del antihéroe son conflictos mucho más atractivos. ¿Por qué son conflictos mucho más atractivos? Por una razón muy simple. Generacionalmente, y esto no ocurre solo en mi país o en el suyo, ocurre en todos, hay generaciones que se sienten traicionadas. Generaciones a las cuales nacieron y crecieron con un sueño, con una perspectiva de futuro, y este sueño no fue real. Le pasó a la generación que se vivió en los años 50 en Estados Unidos, les pasó a mi generación que se vivió en los años 80 en Cuba con el socialismo, le pasó a una generación, le sucedió a una generación en América Latina, le pasó a una generación europea. Siempre hay una generación que cuestiona, que se siente traicionada, es decir, que sus valores básicos han sido traicionados o se siente traicionado, es decir, que tiene una crisis de fe. Es decir, en cierta manera nos sentimos más identificados con el héroe maduro, que una tragedia lo lleva a una crisis de fe y tiene que tomar una decisión importante, volverse un villano o repensarse. Eso es una variación del camino del héroe, y una variación más interesante del camino del héroe, y con la que nos sentimos identificados tanto los creadores como los lectores. Y por supuesto, cada vez surgen más, y no solo en el audiovisual, sino también en la literatura, villanos con los que estamos de acuerdo. Villanos que tienen un punto. Villanos con los que podemos empatizar. Caminos del villano. Auténticos caminos de la villanía. O el antihéroe, que es cuestionable, no solo no solo ya por el lector, sino por otros personajes, es cuestionable si son héroes o son villanos. Incluso llegan a cuestionar a otros héroes o al sentido y el concepto idealizado y medievalizado del héroe. ¿Qué significa esto? Que tenemos unas herramientas, o sea, lo primero, el camino del héroe no es el único, hay varios caminos aquí. Segundo, estos caminos evolucionan. Estos caminos tienen una evolución y siguen cambiando. El camino de la heroína, de la mujer empoderada, cambia, y ahí ya caemos en Ripley, en Motoko Kusanagi,
o en Sarah Connor. Son caminos diferentes. Sarah Connor, por ejemplo, sí, es un personaje que no es Virgo Bellatrix inicialmente, de hecho se niega, tiene una, digamos que tiene una estructura más parecida al camino del héroe masculino, es decir, Sarah Connor no cree que esté llamada a ser la madre de John Connor, pero al mismo tiempo es profundamente femenina porque es alguien a quien le dice, tú no vas a ser la heroína, tú vas a ser la madre de la heroína, del héroe, tú no eres el héroe, tú serás la madre del héroe. Y es algo a lo que ella se resiste. Es decir, no se resiste por las razones que se resiste el joven del monomito, pero tampoco es la Virgo Bellatrix, la doncella que decide ser guerrera para mantener la honra de su familia. No, es una mujer común que no quiere ser simplemente una paridora, una mujer que pare al héroe. Y cuando se resigna al hecho, cuando empatiza con la humanidad y se resigna al hecho de que la humanidad va a ser destruida y no puede salvarla, que lo único que puede salvar es un fragmento del futuro, que es John Connor, entonces se convierte en una madre heroína. El final del Terminator 1 y toda la saga Connor que tenemos en el Terminator 2 nos habla de un camino del héroe distinto, el camino de la heroína materna, que es completamente diferente. Es completamente diferente con el que empatizamos todos, seamos hombres o seamos mujeres. Ripley, Motoko Kusanagi son variaciones de la Virgo Bellatrix, variaciones del camino del héroe, adaptadas a la modernidad, a nuestros problemas dentro de la modernidad. Y lo mismo pasa, bueno, con ya hemos hablado, ¿no? de cómo varía el camino del villano o el camino del antihéroe. Entonces, simplemente existen otros caminos que son los del héroe y estos caminos son medievales y han evolucionado con el tiempo. Ojo, todos estos análisis vienen del análisis y el estudio de cuentos folclóricos europeos. ¿Significa esto? Que no tienen una relación unívoca con otras culturas. Es decir, las culturas originarias de América, las culturas africanas o las culturas de Asia son diferentes. Aunque haya una Virgo Bellatrix como Mulan, eso no significa que todas las historias folclóricas de Asia, de ahí el único camino femenino sea el de la Virgo Bellatrix. Yo no he encontrado ningún estudio serio sobre, o sea, tan serio como el de Vladimir Prop de los cuentos de hadas, ningún estudio sobre los cuentos tradicionales africanos, de toda África, o al menos una parte de África, o de una etnia africana, tampoco sobre América, de una sola etnia, o de varias etnias, no los he encontrado. Por lo tanto, lo que quiero decir es que además de los caminos ya preconcebidos, pueden existir otros, porque había otras culturas, porque por más que nos esforcemos, es decir, por más que se esfuerce mucha gente del mundo para mostrarnos de que el canon occidental es el único, no es así. Existen montones de culturas con otro sentido, de lo cual podemos hablar en otro momento. Es decir, el camino del héroe no es el único, evoluciona, cambia y puede variar. Eso es lo más importante. Entonces, no me queda más. Espero que hayan disfrutado del tema y háganle caso a la reina. Dale like y suscríbete. Toca la campanita. Ahí abajo está en los comentarios.